Dios te bendiga. Dios te bendiga mucho. Muy buenos días. Capítulo 21 del libro de Mateo. Hoy entramos en el nombre de Jesús. Ven conmigo y escudriñemos la palabra de Dios. Hoy capítulo 21 del libro de Mateo. Mateo, en el nombre de Jesús. Y el tema de hoy es Jesús entra a Jerusalén sobre un pollino. Dice la Biblia que cuando se acercaron a Jerusalén y vieron a Betfagé al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciendo: id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelo. Y si alguno os dijere algo, decid: el Señor lo necesita, y luego lo devolverá. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decidid la hija de Sión, he aquí tu rey viene sobre ti, manso, viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Esto lo dice en Zacarías capítulo 9, versículo 9. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Esto es así, mis hermanos. Y yo recuerdo que en el Viejo Testamento siempre se hacía una acción semejante para proclamar a un rey. Recordemos la historia del libro de Esther, que Naamán tuvo que hacer esto con Mardoqueo y ponerle los vestidos del rey, montarlo en su asna y todo eso, y proclamar a vista de todo el pueblo. Pero esto se hacía para que Jerusalén pudiera entender que había llegado su rey, pero lamentablemente Israel no pudo comprender esta profecía que fue cumplida aquí en el libro de Mateo capítulo 21, dada en Zacarías capítulo 9:9. Dice el versículo 12, tiene como tema: Jesús purifica el templo otra vez. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y la silla de los que vendían paloma, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús le dijo: sí, ¿nunca leíste? De la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Y dejándolo, salió fuera de la ciudad a Betania y pasó de allí. Versículo 18, que tiene como tema: Jesús dice a sus discípulos que pueden orar por cualquier cosa. Dice: por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego la higuera se secó. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús le dijo: de cierto os digo, que si tuvieres fe y no dudares, no solo haréis esto en la higuera, sino que si a este monte dijeres: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis.
Versículo 23, que tiene como tema: los líderes religiosos desafían la autoridad de Jesús. Antes de entrar a este pasaje, vemos la palabra que el Señor nos dice aquí, y es que si tú tuvieras fe como un grano de mostaza, harías grandes cosas. El asunto es que nosotros como cristianos nos está haciendo falta el granito de fe. Muchas veces no tenemos la fe suficiente ni para un dolor de cabeza. Muchas veces no tenemos la fe suficiente para que se resuelva algún conflicto, algún problema. Pero Dios es fiel. Y dice las Escrituras que había un hombre que estaba en esa misma situación, con falta de fe. Y en vez de él atribularse o agobiarse, le dijo: Señor, ayuda a mi incredulidad, ayúdame a creer. Y es lo que tú y yo debemos de hacer. Independientemente, vamos a orar a Dios. ¿Qué te hace falta? Tanto espiritual como físico, como materialmente. ¿Qué te hace falta? Vamos, la Biblia dice que Él tiene cuidado de nosotros. Y aquí dice que si tú crees y si tú tienes fe, verás grandes cosas suceder a tu favor. Y nosotros tenemos un Dios que vela por nosotros. Dice el versículo 23, los líderes religiosos desafían la autoridad de Jesús. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad hace estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondió Jesús, les dijo: yo también tengo una pregunta para ustedes. Y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirán: ¿por qué pues no le creíste? Y si decimos de los hombres, tenemos al pueblo porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondieron a Jesús y dijeron: no sabemos. Y él también le dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Nuestro maestro era un hombre muy inteligente, es un hombre muy inteligente y será un hombre muy inteligente. Y es que cuando a ti te pasan cosas, ya él las sabe. Y es que cuando tú andas turbado, él lo sabe. Y es que cuando él te encuentra en situaciones incómodas que tú no hayas cómo salir, él sabe ya cómo sacarte. Por eso es que yo te pido y te invito a que independientemente sea el problema que estés atravesando, clames a Dios. Versículo 28, Jesús narra la parábola de los dos hijos. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondió él, dijo: no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo: de la misma manera, y respondió él, dijo: sí, Señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús le dijo: de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creíste, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentéis después para creer. Es así, mis hermanos, como estuvimos leyendo ayer, que los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Y es por eso que tanto usted como yo debemos de cuidar esta salvación con temor y temblor, abrazar esto que se nos ha entregado. Dios nos ha entregado esta salvación y tenemos que velar por ella. Versículo 33 dice: Jesús narra la parábola de los labradores malvados. Oí otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña
la cercó con vallado, cavó en ella lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibieran sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otros apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo diciendo tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo, nunca leíste en las escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus palabras, sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque le tenían por profeta, como dije ahorita, mis hermanos, cuidar tu salvación, cuidar mi salvación. Que Dios nos ayude, mis hermanos, porque atravesamos situaciones incómodas y difícil de lidiar. Hay algunas personas que se le hacen más fácil que a otras se le hace más difícil, pero debemos de verdad cuidar nuestra salvación con temor y temblor. En el nombre de Jesús, pedirle a Dios que nos ayude. Vamos a entrar al capítulo 22 del libro de Mateo, que tiene como tema, Jesús narra la palabra del banquete de boda. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a sus hijos y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida. Mis toros y animales engordados han sido muertos y todos están dispuestos. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo, el rey se enojó y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuanto halléis. Y salieron los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. Versículo 15 dice, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, maestro, sabemos que eres amante de la verdad
y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras las apariencias de los hombres. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo al César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen? Y la inscripción. Le dijeron del César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron y dejándole se fueron. Versículo 23 dice, los líderes religiosos interrogan a Jesús sobre la resurrección. Aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos, el primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo, y también el tercero, el cuarto, hasta llegar al séptimo. Y después de todo murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces respondió Jesús, les dijo, erráis, están equivocados, ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en los cielos. Pero respeto a la resurrección de los muertos, porque este era el objetivo de ellos. El objetivo no era que Jesús le contestara con quién se iba a casar la mujer que, que tenía los 7 maridos, que tuvo los 7 maridos en la resurrección, no. El objetivo de ellos fue preguntarle al Señor que si de verdad había resurrección. Ellos no creían en la resurrección. Entonces aquí es que el Señor va al punto de lo que ellos realmente quieren preguntar y le dice, pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivo. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Y es que el Señor enseñaba con mucha sabiduría. Yo estoy segura que si yo estuviera ahí en ese tiempo, aprendiendo con el Señor, yo también fuera bien sabia como Él. Amén. Pero también estoy aquí, yo estoy aprendiendo de Él. Tú que estás ahí estás aprendiendo de Él. Y tenemos a nuestro lado el Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Dice el versículo 34, los líderes religiosos interrogan a Jesús sobre el gran mandamiento. Dice, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Ellos se agrupaban ahí a preguntarle al maestro, como para tentarle, a ver si el Señor fallaba en una. Pero es que el Señor no iba a fallar, el Señor se la bateaba toda. Podían venir de donde viniera y Jesús se la bateaba toda en el nombre de Jesús y lo dejaba a ellos calladito, pensadito, que pensaran en sus preguntas. Y yo sé que esas respuestas del Señor hacían efecto en ellos mismos. Dice, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo.
De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. ¡Qué hermoso! Ellos también se quedaron paralizados. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Los líderes religiosos no pueden responder a una pregunta de Jesús. Oiga aquí, ellos le hacen muchísimas preguntas. Jesús se las responde todas, pero aquí llega el turno de Jesús y Jesús decide hacerle una pregunta a ellos. Y dice, y estando juntos los fariseos, Jesús le preguntó diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues como David en el espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Ay, mi madre, qué hermoso, qué hermoso. Desde aquel día ya ellos quedaron calladitos, calladitos. Entramos al capítulo 23 del libro de Mateo y es que yo me gozo leyendo la palabra de Dios. En el nombre de Jesús yo me gozo leyendo la palabra de Dios. Jesús previene en cuanto a los líderes religiosos. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. Antes hacen todas sus obras para ser visto por los hombres, pues ensanchan sus filaterías y extienden los flecos de sus mantos. Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Y las salutaciones en las plazas, y que los hombres le llamen rabí, rabí. Pero vosotros no querréis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamado maestro, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Eso es así, mis hermanos. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Jesús condena a los líderes religiosos. Versículo 13. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías de ciego, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos,
Porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo ha y por el que lo habita. Dice, esto es Jesús hablándole a los fariseos. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque son semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justo a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestro padre. Serpiente, generación de víbora, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataste y crucificaste, y a otros azotaste en vuestras sinagogas, y perseguiste de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel hasta el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Beraquía, a quien mataste entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Versículo 37 dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? Y no quisiste. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Aleluya. Mis hermanos, aquí el Señor habló el capítulo completo a los fariseos, hablando a su condición de vida. Dios te bendiga mucho. Entramos al capítulo 24 en la próxima lectura. Hoy hemos llegado al final de la lectura de hoy. Dios bendiga tu vida. Recuerda Mateo capítulo 24, la próxima lectura. Dios te